mares y costas de México son una parte fundamental del territorio nacional para la seguridad, la soberanía y el desarrollo sustentable del país. Estas regiones poseen una gran riqueza natural que debe ser conservada y gestionada de manera sustentable, utilizando la mejor y mayor información científica y tecnológica disponible. Debe promoverse su desarrollo tanto para el bienestar de sus poblaciones como para brindar a las generaciones futuras la posibilidad de usarlas y aprovecharlas con mayor sentido de responsabilidad y equidad. La privilegiada ubicación geográfica de México posiciona al país de manera estratégica en el contexto mundial, entre los dos océanos más grandes del planeta. La superficie de la zona económica exclusiva, 2.715.012 kilómetros cuadrados del país, incluida la del mar territorial, 231.813 kilómetros cuadrados, es más extensa que la superficie continental de México y constituye un espacio del territorio nacional que debe ser gestionado de manera sustentable para beneficio de la nación. De las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana, 17 tienen apertura al mar y representan el 56% del territorio nacional. En estos estados, 150 municipios presentan frente litoral y constituyen aproximadamente el 21% de la superficie continental del país. La superficie insular es de 5.127 kilómetros cuadrados. La longitud de costa del país, sin contar la correspondiente a las islas, es de 11.122 kilómetros. En el litoral del Pacífico y Golfo de California se tienen 7.828 kilómetros y 3.294 kilómetros en el Golfo de México y Mar Caribe. La zona costera es el espacio geográfico de interacción mutua entre el medio marino, el medio terrestre y la atmósfera, comprendido por una porción continental definida por 261 municipios costeros, 150 con frente de playa y 111 municipios interiores adyacentes a estos con influencia costera alta y media. La dinámica poblacional en las zonas costeras de México sigue las tendencias mundiales que indican un desplazamiento de las poblaciones humanas hacia estas zonas. En el año 2005, la población de los estados costeros fue de 47.344.628 habitantes, 2.7 millones más que en el año 2000. Se espera que para el año 2030 aumente a 55 millones. En particular, la población de los municipios costeros, atendiendo a la definición de esta política, creció en el periodo de 1995 a 2005 en un 33.4%, mientras que la de los municipios urbanos lo hizo en un 44.9%. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos con la doctora Elba Escobar Briones, quien es la directora de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con ella vamos a estar platicando, en esta ocasión no será una entrevista como tal, sino estaremos platicando de cómo se está dando la investigación de mares y costas, un tema de suma importancia para el país derivado del gran litoral que tenemos, de las costas, los mares que tenemos hermosos y los servicios ambientales que se están manejando. Ella nos va a platicar de todos estos temas, es una especialista en el mismo y bueno, vamos a estar de alguna manera dibujando algunos aspectos de este tema tan interesante. Este año creamos el Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, que es parte del Colegio de Biólogos. Digamos, y así lo he manejado siempre, que es el brazo educativo de proyectos de hoy en día del medio ambiente. Ya no nos podemos quedar en la biología, ¿no? Sino el cambio climático, medio ambiente, todo esto, y fomentarlo entre la sociedad, efectivamente, a través de la información. Entonces, la creación del instituto nos ha permitido poder hacer llegar la información que la gente común requiere, que es ciertamente información en la mayoría de los casos importante, fidedigna, sí, pero los servicios ambientales que proveen los mares. Y la otra, la falta de conocimiento hacia la población, porque no dudo que haya mucha investigación. Los mares a nivel mundial, Naciones Unidas, históricamente con la Convención del Derecho del Mar, separó los mares y dijo: recursos como pesca se van a la FAO, recursos minerales se van a la Autoridad de los Fondos Marinos, toda la parte de
gestión, conocimiento de la contaminación y la política de los mares, para su conocimiento, se va a la COP. Y inclusive en México ha participado muy activamente en los 3 foros. Y hablo ahorita de 3, porque puede haber muchos más. Claro. En riesgos que existen piratas todavía el día de hoy. Entonces, siento que a nivel histórico ha habido esa subdivisión, y entonces cada nación a la vez atiende la convención para cada una de las secciones que tiene la convención. Entonces, para fines de riesgos, Senapred está a cargo de todo lo que tenga que ver de riesgos, incluyendo los marinos, toda la parte de tsunamis, florecimientos de mareas rojas, recursos en tierra. Y sí, tenía ya y explotaba por siglos, no es nuevo, por siglos recursos marinos. Uno de ellos es la sal, otro de ellos es la fosforita a lo largo de la costa, no en el mar, pero en la costa, que son recursos marinos que ya están emergidos. Sulfugos, que son de origen marino, están emergidos. Entonces, minas tiene que ver, yo siento que no debe estar empaquetado en otro lado. Ahora, sí generan ellos un riesgo, requieren impactos ambientales, y eso es lo que hay que hacer, es platicarlos con las otras secretarías de cuáles son los niveles. Porque uno los revisa, y como no hemos tenido la experiencia, pues a lo mejor son muy generales porque los copiamos con los terrestres y a nivel que deben ir muy profundos, a lo mejor buscando árboles en el mar y no hay árboles. Entonces yo siento que ahorita México tiene una gran posibilidad de moverse a trabajar en las grandes ligas. Esto es, fuera de jurisdicción nacional, con una solicitud de una concesión, y aprender de los grandes jugadores, aprender de todo lo que es la legislación internacional y simplemente llevársela al país, modificarla como queramos y aplicarla. Yo siento que son un recurso que debemos tener para el futuro. Debe ser nuestro legado a las siguientes generaciones. Y en ese momento tenemos la opción de ir a lo que es el aire común de la humanidad y ahí aprender a jugar como los grandes en el marco ambiental, en el marco político, en el marco económico. O sea, todo, estudiar los mares es interdisciplina, multidisciplina y transdisciplina. Y la problemática que tenemos sobre los mares, contaminación, excesiva pesca, todos esos son sociales. No son de índole de un investigador submarino o oceanógrafo. El oceanógrafo hace la ciencia básica en el mar, pero la otra parte es una problemática social, 100%. Debe tener un departamento de los mares, porque es parte del territorio. No tenemos que tenerlo aquí en este Instituto de Ciencias del Mar. Podríamos tenerlo, si se quiere, pero aquí hacemos la ciencia básica que estudia los mares, la diversidad biológica, cómo funciona el agua, la química del agua, medimos la contaminación, pero cómo preverla es una problemática social 100%. Y ahí es donde empiezan esos puentes que mencionaba yo anteriormente, donde tenemos que unirlas. Entonces, por esa razón, sí tiene que haber una SAGARPA, que es como la FAO, que ve sobre los recursos, que son los recursos renovables, que ya en México ya son un poco renovables, pero tenemos que hacerlos más sustentables y hay que guiar cómo hacer la sustentabilidad. El siguiente punto que requerimos es la parte económica. ¿Cómo incentivar mejor que los pescadores puedan seguir siendo pescadores, pero que ahora puedan elegir sus fondos y que al elegir los fondos ellos sepan que los eligen por su cacho de agua y su concesión, la eligen con el objeto de que haya más pesca y ellos sepan manejarla y modularla? Esos son cursos de contaduría, de administración, de empresa, de economía. No son cursos necesariamente de oceanografía. Sí, quien maneja recursos pesqueros. Yo creo que en la medida que todas las instituciones participemos y los ayudemos, van a tener una mejor visión. Yo he participado ya en 2 o 3 ocasiones en lo que le llamamos la escuela de verano o la escuela de invierno, no recuerdo exactamente el nombre, porque era en febrero. Y lo que hacíamos es llevábamos a senadores, a personas que trabajan en los sectores productivos y de toma de decisiones, y nos los llevábamos no de campamento realmente, porque se quedaban en casitas de los pescadores, una semana completa, y veíamos desde cómo funcionaban los pescadores en esa isla,
los ecosistemas, se les dan pláticas todas las noches, salimos al campo y visitan campamentos indígenas, campamentos de pescadores, empresas costeras, y van aprendiendo toda esta diversidad de cosas. Salen al mar para que conozcan qué son embarcaciones, vemos cómo está el pescador sacando el recurso y haciendo preguntas. Y yo participo en esta parte como la introducción, qué son los mares y qué tenemos en México y cuáles son las principales problemáticas. Y después la idea es que vayamos a ver qué es lo que hay. Pero los llevamos hasta desde que vean cómo se toma una muestra para fines científicos, cómo se interpreta, desde lo más básico, porque a veces tenemos que tomar temperatura o porque queremos medir una salinidad y qué implica. Y hacemos lo más básico porque pues, a veces tenemos que hacer a lo largo del día muchas otras actividades. Y entre otras, ¿por qué hay un turismo, por ejemplo, enfocado a ballenas? Entonces los llevamos a que vean las ballenas, pero también los llevamos a que vean la industria de sal y por qué tienen que saber coexistir y por qué la planeación espacial se vuelve una de las herramientas más importantes para el diálogo y la negociación. Entonces, cuando acaba la semana, se regresan los legisladores y los tomadores de decisiones a sus respectivas secretarías con una visión de algo que nunca habían visto, porque lo habían visto en la computadora, en los documentos que llegan en un escritorio. Y así no es la oceanografía. Entonces, cuando yo, por ejemplo, asumí la dirección, hablé con la Junta de Gobierno, hablé con el rector, y siempre mi primera pregunta que salía es, ¿y puedo salir al mar? Los directores tienen muchas labores que atender. Sí, es cierto, sí las tienen, y lo he vivido en carne propia y sé de qué se trata. Y a veces hasta pena da tener que salir. Pero en su fin de semana, dije, ok, mi fin de semana tomo un día, es como ir a visitar otra de las entidades que tengo foráneas. El viernes estoy zarpando a las 00 horas, navegamos viernes, sábado, domingo, y domingo tomo el autobús de medianoche, me regreso a la Ciudad de México. ¿Eso qué me permite? Y se los dije esa ocasión cuando les dije, es que hay que salir por dos razones. Una, porque yo estudié oceanografía no para ser directora, porque soy oceanógrafa. Pero la segunda es, siendo directora, alguien tiene que poner el ejemplo. Y más de este instituto que se dedica a esto. Si la directora deja de poner el ejemplo, en ese momento se muere una parte que es fundamental y se la vamos a dejar aquí. Barcos sin ocupar, que tienen un gasto enorme, que ha sido una disputa, una discusión grande sobre los dineros que se tienen que invertir y de dónde vienen y demás. Entonces algo que se vuelve para mí importante y que quería mostrarles es, esto que ven aquí son las campañas hasta principios de este año, todo lo que se ha hecho. Y algo que se ve muy claro así de lejos, porque Adriana lo puse así lejos, es el que tenemos aquí, el Golfo de México, y el Golfo de México está lleno de puntos rojos. Uno, porque es un mar marginal, es más pequeño, es cerrado, y vemos cómo la gente siempre trabajó de costa hacia afuera, y recientemente hemos trabajado más mar afuera, incluyendo la DONA, la internacional oriental que tenemos en México. Vemos el Pacífico, y prácticamente también todos los puntos están a lo largo de la costa, en el Golfo de California, y uno que otro acá afuera. Todo eso también es territorio de México. No es que el Puma no haya querido, ni los investigadores hayan querido salir a investigar acá. La mayor parte iban en búsqueda de recursos y dar una respuesta a recursos, a efectos de la contaminación, y esa es la razón por la que se veía aquí. Pero cuando empezaron a muestrar hacia el interior del agua, el interior del agua mostró que después de 25 metros tenemos una zona de oxígeno mínimo. Y que cuando buscábamos peces y recursos por debajo de esa profundidad, era muy casual que los encontráramos y prácticamente no los encontrábamos. Los primeros años el barco solamente tenía como 500 metros de cable. Entonces en 500 metros de cable nunca encontraban nada. Ni en el lodo, era una zona muerta totalmente. Y las zonas que tienen poco oxígeno, azoicas o hipóxicas, se consideran zonas muertas. Entonces eso fue una de las razones por las cuales aquí se ve tan vacío. Y los únicos puntos que hay aquí son con la idea de buscar nódulos polimetálicos, que son un recurso minero. Pero que nuevamente yo considero
que México debe guardarlos para el futuro, no explotarlos en este momento. En este momento hay que jugar en la cancha internacional, aprender de los grandes y hacer cosas grandes. Entonces, actualmente además ya llegaron otros buques, van a empezar a seguir trabajando, pero creo que nuevamente nos vamos a topar con esta problemática. El oxígeno vuelve a aparecer hasta los 1500 metros. Y será cuando ya no haya recursos adicionales que el costo de extraer recursos a esa profundidad se vuelva redituable. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener que sacarlos casi con pinzas. La mayor de los recursos están siempre asociados a corales, a roca, y ocurren en un número muy pequeñito. Entonces yo siento que esa es una de las razones muy importantes. Con esto hice un análisis, estudié un trabajo para el rector, y lo que él demostraba es que en el caso del Justo Sierra, actualmente el buque apoya proyectos de gran envergadura para diferentes sectores. Principalmente Pemex es uno de ellos. En los primeros 10 años había un convenio donde Pemex, CONACYT y la UNAM pagaban. Actualmente estos de fletamiento son todos casi de CONACYT, otros son de Lina, otros son de pesca o de los que tienden cables para comunicación y demás. Comparativamente, ese es el Golfo de México. El Pacífico se ve bien distinto. Su fletamiento es esto que está acá abajo y es muy casual. En este momento prácticamente nadie hace mucho en el Pacífico, y por eso el Pacífico se ve tan vacío. Entonces ahora con los otros buques es donde está el Puma, en Mazatlán. Entonces es muy interesante ese comportamiento diferente. Lo que sí es muy evidente es que a futuro, y nos estamos moviendo en esa dirección, vamos a tener minería de diferentes recursos, pero cada vez estos fosforíteres, nada más la plataforma y un poco del talud, pero la mayor parte de los recursos que de veras pagan están muy profundos y están sobre montes marinos, sobre la planicie abisal, y tenemos bioprospección para fines de fármacos, hablando de los biólogos y hablando de la necesidad del pueblo en México. Tenemos recursos que nos sirven también para la limpieza del ecosistema, como son bacterias que tienen genes muy específicos, y eso no lo hemos explorado casi. Entonces yo siento que los próximos años y décadas se nos va a ir en justamente todas estas actividades que están aquí puestas, que creo que se vuelven muy importantes. La industria petrolera, con 394 campos de producción, un promedio de 6.814 pozos en explotación y 231 plataformas marinas, ha contribuido en los últimos años con más del 30% de los ingresos del sector público. Sin embargo, es importante mencionar que a partir del 2007 se ha presentado una declinación en la producción de hidrocarburos, que se verá reflejada en el impacto económico, social y ambiental que genera esta industria y sus actividades conexas. Esto debe conducir a la previsión de la compensación y el saneamiento ambiental y la generación de energías renovables económicas y sociales. Ciencias del mar y limnología, teniendo tanta gente con experiencia, obviamente tanto material de investigación, ¿ha participado o participa de alguna manera en la parte de los instrumentos de política ambiental? Por ejemplo, hay ordenamientos, hace rato toca, ordenamientos ecológicos marinos. Hay manifestaciones de impacto ambiental que tocan el tema del mar. Hay muchas normas, me recuerdo ahorita una, la 135, de captura y manejo de mamíferos marinos. ¿Participa el instituto? Participa todo el momento. Localmente se los consulta directamente para cosas muy específicas, por ejemplo en Mazatlán más contaminación por minería, contaminación de aguas negras, metales pesados, cosas como esas, y pesquería, restauración. Y estamos involucrados todo el tiempo en la generación de normas, en la generación de reglamentos y lineamientos. En el caso del Caribe, más enfocados a todo lo que son los corales y lo que es el turismo costero, playas, cosas como esas, eso es la área de Cancún, y además un poco de bioprospección también que estamos trabajando, algunas cosas ahí de medicamentos y
toxinas, de anémonas y de medusas. En el caso de Ciudad de México, yo creo que muchos de mis colegas han venido trabajando en las diferentes normas para pesca, para, por ejemplo, CFE, para definir las cuestiones del impacto que pueda generar la planta de Laguna Verde. Están involucrados en esto. Y como ese, hay muchos más. O sea, sé que lo tenemos porque varias veces con el punto de los investigadores me van mandando los nombres en que están involucrados de cada una de las normas y reglamentos y lineamientos o evaluaciones y los impactos que se hacen. Nos gustaría que nos tocaran más la puerta, porque estas son ocasionales y a lo mejor porque no siempre requieren institutos con la UNAM para que lo hagan, sino a lo mejor simplemente ellos tienen en cada sector su propia gente. Pero siempre estamos con la mejor disposición, la puerta siempre abierta para apoyar. En ese momento estamos apoyando también una propuesta que existe en el país para la extensión de la zona económica exclusiva a través de la definición como un área de importancia para México, que son los alijos. Entonces México está trabajando de la mano con la Secretaría de Marina para este fin. ¿Qué son 200 millas náuticas? Sí, ¿verdad? Sí, que es parte de la convención justamente. Y entonces vamos a extenderlo probablemente el Pacífico Norte. A nivel internacional también hemos trabajado en diferentes foros y, por ejemplo, dentro de lo que son los reglamentos, lineamientos para la conservación de los fondos marinos, hemos participado muy activamente en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y todo es con conocimiento generado en México, el reconocimiento de las publicaciones que se generan con la investigación y que buscan a que México participe en ese tipo de foros. Otro es la designación de áreas de importancia ecológica y biológica que se están en este momento definiendo a través de la CBD, de la Convención de Biodiversidad, y que se ha tratado de que México participe muy activamente en este foro y que sea uno de los que prioritariamente estén dando la información. Y por ejemplo el tema ahorita, hablando de moda, muy de moda y eliminando totalmente la parte política de la misma, la exploración, bueno, la explotación, ¿no?, de recursos, la reforma energética, la explotación de recursos energéticos en ¿cómo se le llama? Aguas profundas. Me imagino que desde cuestiones de investigación personales, digamos, hasta ya de otro tipo, si lo están manejando. Yo creo que es que la comunidad completa, yo voy a hablar aquí ahorita más de la comunidad nacional, oceanográfica, participa muy activamente. Para el Golfo de México, así como se ve en aquel mapa donde se ve todo lleno de puntos, ahí nos ha incluido campañas de Sinvestap, de CICESE, y particularmente CICESE, desde el marco de oceanografía física, ha venido apoyando muy fuertemente a Pemex para el conocimiento de lo que son corrientes, lo que es el clima marino, y ha instalado una numerosa cantidad de anclajes que son boyas con correntímetros y otro tipo de equipos. Yo inclusive en uno de ellos, que no eran de Pemex, 3 de ellos, coloqué unas trampas de sedimento para también conocer los flujos de carbono hacia la profundidad, que era la tesis de uno de mis alumnos de doctorado. Y yo creo que como lo hace CICESE y Sinvestap, la UNAM con sus investigadores en el Instituto de Ciencias del Mar lo ha venido haciendo. Han participado muy activamente investigadores de aquí de este instituto en la evaluación después del derrame de petróleo, pero también se ha hecho un seguimiento de muy largo plazo a través de Pemex para conocer su biodiversidad y sentar la línea base. Entonces, la pregunta es, ¿qué es una línea base? ¿Desde cuándo la queríamos poner? Y entonces, este instituto simplemente tiene con este buque más de 30 años de datos. Y podríamos ofrecer una línea base desde el inicio que comenzaron las campañas y después años antes de que se empezara a hacer esta línea base después del derrame. Es simplemente nada más tener una visión de qué quiere el país. Y si la línea base la quiere justamente ahora, bueno, pues será la línea que tenemos en este momento. Pero yo sí siento que podemos ver una tendencia de pérdida de diversidad, una pérdida de cambio de los servicios que ofrece el ecosistema marino y que tenemos que estar muy pendientes a que no nos llevemos a un umbral
donde ese umbral ya no permita regresar a recuperar esos servicios que teníamos. Yo siento que esa parte es medular. Pero yo creo que por esa razón es que ni la ciencia debe estar peleada con la toma de decisiones ni el uso de los recursos. Muy específicamente para los recursos energéticos, yo creo que la decisión debe tomarse de la mano. Y muchos de los programas que existen van enfocados a que se haga una prospección oceanográfica. ¿Qué se ha olvidado? Una parte biológica que es muy importante. Los fondos marinos también tienen hábitats con escalas arquitectónicas de complejidad muy grande y otras muy simples. Y cada una de ellas, dependiendo de esa complejidad, responde de una forma distinta. Esto quiere decir, yo puedo tener corales de profundidad. Entonces, al momento que yo paso con la red, ya las destruí, ya no se volverá a formar porque tardaron 100 años o 200 en formarse, y asociado a esto había muchos crustáceos y muchas especies nuevas y peces. Entonces, tenemos que ser muy cautos en que hasta la misma investigación no impacta. La segunda es, actualmente hemos desarrollado tecnologías y vamos a estar desarrollando, porque apenas estamos viendo la punta en la recta que llegamos de desarrollo en los fondos marinos, que no vemos cambio, siempre es lo mismo. Vamos a empezar a ver la inflexión con lo que son las tecnologías de información y de cómputo y de comunicación. Y cuando veamos esa inflexión, es porque ya todos estamos arriba usando esas tecnologías para conocer mejor los mares y sus recursos. Entonces, actualmente ya usamos robots, México tiene uno, pero yo creo que necesitamos tener muchos más. Necesitamos a lo mejor un sumergible que nos proyecte para poder estudiar en la escala correcta este tipo de ecosistemas que son muy frágiles, muy complejos y muy poco estudiados. Entonces yo creo que podemos coordinar que se haga la explotación, pero siempre manteniendo este tipo de hábitats muy cuidados, muy protegidos, porque son muy difíciles de restaurar, o son imposibles de restaurar en algunos casos. Y los vamos a necesitar porque son lo que van a permitir dar los saltos de conectividad genética y además de la misma especie para que exista este recurso en el futuro en México. Recursos pesqueros, recursos biológicos para fármacos, para la salud del hombre y que tienen un papel para servicios. Entonces se vuelven muy importantes. Entonces cuando uno dice, bueno, es que vamos a retirar la fosforita, que son lobos y más lobos y muchos lobos, digo, sí, pero hay que retirarlos de una forma tal que no impacte la columna de agua, pero que la biodiversidad que está asociada a ese fondo no se afecte. No las cosas grandes, o sea, no estamos esperando que haya tortugas y corales y peces de talla mayor. En esas fosforitas lo que hay son animales muy pequeñitos, que tienen un papel que es fundamental, que es el de depositar todos esos minerales que se acumulan en la fosforita, enterrarlos, compactarlos, y que tardaron no 2 años en hacerlo. Hubo muchas generaciones de esos animales que crecieron 100 años, 1000 años, etc. Entonces sí tenemos que ser muy cautos qué vamos a hacer y cuál es el valor que le vamos a poner. Y ahorita tenemos un valor que es el valor en el mercado de una fosforita que está en la costa, en tierra. Y se considera que como está en el mar es más barata, porque no vas a hacer una barcaza. En el mar lo que estamos pagando es ese servicio que tardó 1000 años en compactarlo y depositarlo. Y una cosa, bueno, para mí importante. A nivel gobierno se habla mucho de transversalidad entre las dependencias y que apenas se está dando. Eso es muy importante. A nosotros como biólogos, por ejemplo, nos decían que tenemos una pelea con los forestales. Sí. Y ahora nos unimos, firmamos un convenio, por ejemplo. Y en la investigación, que lamentablemente por diversos motivos, no sé, el Producto Interno, el porcentaje que se destina de a la investigación, pues es de los más bajos de la OCDE, por ejemplo. Y teniendo tantos investigadores tan buenos, tanto en las dos máximas casas de estudio, digamos, en la UNAM y el Politécnico, me imagino que si hay colaboración, no se está peleado Poli-UNAM, y sí debe de haber investigación en conjunto. Yo siento que no debe haber pleitos de ningún tipo, ni entre instituciones, ni entre, ahora sí, empresas o dependencias y sectores, y la investigación. Porque yo siento que la investigación lo único que hacemos es dar las mejores herramientas para que la toma de decisiones sea
bien informada, y yo siento que siempre deben recargarse en eso si queremos tener que las próximas generaciones sigan teniendo los mismos recursos y tengan las mismas ganancias o mejores. Entonces, en ese sentido creo que las instituciones, las Poli, UNAM o UAM o quienes sean, debemos unirnos en el mismo esfuerzo. Tenemos biólogos legisladores, autoridades, investigadores, directores de institutos, etc. Entonces, lo que le habíamos comentado desde la vez anterior, doctora, es que queremos que forme parte del Colegio de Biólogos de México, y nos atrevimos en el consejo a nombrarla, repito, esa facultad tengo, nombrarla como un miembro distinguido de la Comunidad de Biología y del Colegio de Biólogos de México. Entonces, si nos lo permite, pues le traemos su credencial y un pin como este, que la distingue como miembro honorario del Colegio de Biólogos de México. Muchísimas gracias.